El pasaje de hoy es Jeremías, capítulo 9, versículo 23, hasta capítulo 10, versículo 5. Leamos juntos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto. Porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Amén. Con el título, Alábese en esto, compartiré la palabra esta mañana. A las personas les gusta alardear. Aunque tengan una sola cosa pequeña, suelen presumir de esto y de aquello. Pero al alardear, también cometen muchos errores. El pasaje de hoy nos enseña acerca de jactarnos. Nos dice que hay cosas de las que no debemos jactarnos, y también cosas de las que debemos jactarnos mientras vivimos. Primero, habla de aquello de lo que no debemos jactarnos. Leamos juntos el versículo 23. Leamos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Amén. Cuando leemos esta palabra, quizás sentimos que hay algo un poco contradictorio. Dios le habla al sabio, le dice que no se alabe en su sabiduría. Dios le habla al valiente, le dice que no se alabe en su valentía, y al rico le dice que no se alabe en sus riquezas. Así lo ordenó Dios. Si una persona sin sabiduría se jactara de tener sabiduría, eso podría ser un defecto. Pero la Biblia claramente dice que se trata de una persona sabia. Lo mismo sucede con el valiente, y lo mismo con el rico. Sí, es jactancia, pero no es mentira. Simplemente están presumiendo de lo que en verdad tienen y poseen. Sin embargo, la Biblia dice con toda claridad que no se jacten de esas cosas. Cuando pensamos en la razón, es sencillo. Aquello de lo que nos jactamos parece nuestro. Pensamos que es algo que tenemos, algo que poseemos. Pero en realidad no es así. Porque nunca es completamente nuestro. Hoy lo tengo y por eso puedo presumirlo. Pero ninguno de nosotros puede vivir asegurando que mañana seguirá siendo mi posesión, seguirá siendo mío. Debemos vivir tomando en serio que mañana quizá ya no sea mío. Mañana, esa riqueza, esa sabiduría y esa valentía que ahora tengo, quizá ya no me pertenezcan. Una persona puede considerarse sabia por saber un poco. Pero cuando llega cierta situación, llega una circunstancia límite, un tiempo límite, que la sabiduría humana simplemente no puede resolver. Ayer llovió mucho, y se produjo una filtración de agua en el edificio principal del santuario de la iglesia. Con nuestra sabiduría, no hay absolutamente ninguna manera de impedir que la lluvia caiga así. Por más que pensemos y busquemos soluciones, cuando llueve, solo podemos recibir la lluvia. Por más sabios que seamos, no podemos hacer nada respecto a que llueva. Esto se destaca aún más cuando llega el tiempo del juicio de Dios. Cuando llegue el último tiempo, comprenderemos profundamente que con la sabiduría humana, con esa sabiduría superficial, no podemos hacer absolutamente nada ante una situación límite. Tener un poco de conocimiento jamás es motivo para presumir. La valentía y la riqueza son iguales. Según la profecía de Jeremías, pronto Dios levantaría una gran guerra. En esa guerra, la valentía humana y la fuerza humana no serían suficientes para sobrevivir.
Por más valiente que sea un guerrero, en ese campo de batalla terminaría siendo como una brizna de hierba, que cae sin fuerzas. Pensamos que con riqueza podemos hacer cualquier cosa, y por eso presumimos. Quizá alguien pueda presumir, yo vivo en tal lugar, manejo tal coche. Pero en realidad, eso tampoco es algo de lo que debamos jactarnos. Lo mismo sucede con los millonarios. Nadie, por más rico que sea, lleva sus bienes a la tumba. Aunque una persona tenga mucho dinero, apenas vive unos 100 años. Nadie puede vivir 1000 años. Debemos saber, como sabiduría de vida, que lo que poseo y lo que reuní con tanto esfuerzo, quizá lo use no yo, sino otra persona. Las cosas que tenemos no son motivo de jactancia. Debemos grabar esto en el corazón y recordarlo mientras vivimos. Algún día desaparecerán, y son solo cosas que no permanecen para siempre. En cambio, el versículo 24 del pasaje de hoy también nos habla de aquello de lo que debemos jactarnos. Leamos juntos el versículo 24. Leamos. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Hay algo de lo que Dios nos dice que nos jactemos. Primero, es tener entendimiento y conocer a Dios. Podemos jactarnos diciendo, yo conozco a Dios. Segundo, si hemos llegado a entender y saber que Jehová Dios es aquel que hace misericordia, justicia y juicio en esta tierra, entonces Dios dice, alábense en eso. En la Biblia, cuando se habla de conocer, la mayoría de las veces se trata de un conocimiento dentro de una relación. Por ejemplo, yo conozco a Donald Trump, conozco al señor Trump, pero no tengo ninguna relación personal con él. Yo tampoco tengo mucho interés en Trump, y probablemente Trump tiene aún menos interés en mí. Así que eso no es conocer de verdad. Conocer a Dios no es simplemente saber o no saber una información, se trata de tener una relación con Dios. El significado de tener una relación profunda con Dios está incluido en esta palabra, conocer. Por eso, lo primero de lo que debemos jactarnos es conocer a Dios. En otras palabras, tengo una relación con Dios. Dios es mi Dios, y yo soy pueblo de Dios. Dios es mi Padre, y yo soy hijo de Dios. Debemos jactarnos de que conocemos esa relación, de que hemos entrado en esa relación, y de que vivimos dentro de esa relación. Que hoy sea un día en el que se jacten de conocer a Dios y de su relación con Dios. Los bendigo en el nombre del Señor. A veces tratamos mucho de esconder esto. Tratamos de esconder que vamos a la iglesia, y tratamos de esconder que tenemos una responsabilidad en la iglesia. Pero Dios dice lo contrario. Él dice, alardeen, alardeen, alardeen de que asisten a la iglesia, alardeen de que son personas de Dios, alardeen de que son hijos de Dios. Él nos está diciendo que hagamos de eso una oportunidad para evangelizar. Mientras vivan este día, cada vez que haya oportunidad, según Dios les acerque almas, hablen de Dios y vivan presumiendo, soy una persona de Dios. Que todos los santos vivan así. Los bendigo en el nombre del Señor. También debemos saber qué clase de Dios es Él. Él es aquel que hace misericordia, justicia y juicio en esta tierra. Dios es trascendente, pero no está separado de la tierra. Dios es aquel que trabaja por esta tierra y por nosotros. ¿Qué obra hace Él por la tierra? Él es aquel que despliega misericordia, justicia y juicio en esta tierra. Aquí no es lo más importante examinar qué significa misericordia, o en qué se diferencian justicia y juicio. Lo importante aquí es esto: Dios es aquel que cuida de la tierra. Dios es aquel que ejerce su influencia en la tierra. Dios es aquel que obra también en nuestra vida de hoy, aquel que interviene. En nuestros negocios, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras familias, Dios está con nosotros y desea desplegar su voluntad. Es importante recordar y saber esto. A veces, aunque haya dificultades en nuestros negocios, a veces, aunque pasemos por situaciones difíciles en nuestro lugar de trabajo, es importante recordar y comprender que Dios está interviniendo aquí. Dios también está presente aquí, y Dios gobierna y reina también en esta situación y en este espacio. La palabra de Dios nos dice que vivamos jactándonos de eso. Dios es aquel que trabaja por la tierra. Dios es aquel que trabaja por mí.
Dios es aquel que trabaja por nuestra familia. Que recordemos claramente esta obra de Dios y vivamos este día. Los bendigo en el nombre del Señor. Quizá ahora no parezca así, pero algún día, cuando miremos hacia atrás, ciertamente llegará el día en que testificaremos: Dios estuvo trabajando por este lugar donde yo estaba. Dios estuvo trabajando por esta tierra, por este espacio donde estaban plantados mis pies. Que lleguemos a ser santos, que viven jactándose de esta manera. Los bendigo en el nombre del Señor. Conocer a este Dios y jactarnos de ese conocimiento es la verdadera jactancia. Toda nuestra jactancia debe ser jactarnos en Dios. Que hoy sea un día en el que vivamos jactándonos así. Dios está aquí con nosotros. Dios hizo esto por mí. Dios también hará esto por ti. Amados santos, miren hacia atrás y piensen de qué han estado presumiendo en los tiempos pasados. Y piensen también para presumir de qué han estado viviendo. De hecho, creo que esta segunda pregunta puede ser aún más importante para nosotros. ¿De qué han querido presumir? ¿No hemos vivido muchas veces pensando así? Ahora no tengo nada de qué presumir, pero quiero llegar a ser una persona que pueda presumir de esto y de esto. Todavía no lo tengo, pero algún día, cuando lo tenga, voy a presumirlo de verdad. Todavía no he subido a esa posición, pero algún día, cuando llegue a esa posición, voy a presumirlo bien. A nosotros, llenos de esos pensamientos, Dios nos dice así: hijos, eso no es motivo de jactancia. Él dice, eso es vacío como una nube pasajera. Es solo como un espejismo que aparece por un momento y luego desaparece. No presuman de esas cosas. Dios nos está hablando hoy. ¿No quieren jactarse en mí? ¿No quieren jactarse en Dios? ¿No quieren jactarse de lo eterno? En lugar de esas cosas, vivan jactándose en el Dios eterno. De hecho, jactarnos en Dios también es la razón por la que Él nos creó y nos salvó. En 1 Pedro 2:9 hay una palabra como esta. La leeré para ustedes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vivan jactándose. Soy linaje escogido. Vivan jactándose. Soy real sacerdocio. Aunque ahora ante los ojos de las personas parezca insignificante, soy real sacerdocio. Soy nación santa. Soy propiedad de Dios. Que todos ustedes lleguen a ser santos que viven con esta jactancia. Que hoy sea un día en el que se jacten de la hermosura y las virtudes de aquel que nos llamó y nos hizo entrar en su luz. Debemos vivir jactándonos de estas cosas que Dios nos ha dado. Para eso, Dios nos escogió. Hoy, examinen qué cosas no deben ser motivo de jactancia, y no se jacten de ellas. No se jacten de lo que se está corrompiendo. Más bien, que este sea un día en el que revelen y se jacten solamente en nuestro Dios eterno, el único de quien debemos jactarnos. Entonces nuestra vida no será una jactancia vacía, sino que esa jactancia llenará nuestra vida de significado. Que hoy sea un día en el que vivan jactándose del amor de Dios ante quienes no conocen a Dios. Los bendigo en el nombre del Señor.